Yo le voy a invitar en esta hora a que vayamos al libro de Lucas, capítulo 22, verso 1. Lucas, capítulo 22, verso 1. Sí, y el pasaje dice así, está en pantalla creo, y dice así. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. ¿Sí? Vamos a Lucas 23, 33. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Verso 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Verso 48. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban mirando estas cosas de lejos. Qué impactante es este relato. Antes del desarrollo, déjeme decirle que aquí yo veo lo que ocurre por todos los siglos hasta este día presente. En estos días, toda la gente es buena, es santa, hace obras de caridad, pero ¿qué pasa a partir del día de mañana? Cada uno vuelve a su día desenfrenado y se olvida de esto. Esto es lo que ocurrió ahí. Dice que cada uno, después de ver el espectáculo, se volvía, ¿sí?, golpeándose el pecho. Pero me llama también la atención que los que le amaban miraban las cosas de lejos. Esta gente se reunió, pero en este caso para presenciar un aberrante espectáculo que justamente era la muerte de Cristo. Una multitud formada por dos clases de personas. La casi totalidad eran enemigos más o menos declarados de este hombre popular que Pilato mandó a justiciar. Y un grupo muy pequeño de amigos casi perdidos entre la vasta muchedumbre, pero bien conocidos y amados por Jesús, unos y otros estaban ahí, mirando. Ahora la pregunta es, ¿qué veían en la cruz de Cristo? ¿Qué contemplaban estos hombres? Bueno, déjenme decirle que los soldados veían a un pobre hombre víctima por envidia de su propia celebridad. Los sacerdotes veían a un falso profeta que perjudicaba a sus intereses como jefes religiosos del pueblo. Un considerable número de antiguos partidarios veían a uno de tantos falsos mesías como Teudas o Judas, víctima de la injusticia del Imperio Romano. Estaban los verdaderos amigos. Lloran por amor al que les había hecho tanto bien, que no pueden comprender por qué aquel que tenía tanto poder se dejaba maltratar así. Y hacían toda clase de cábalas acerca de Jesús. Pero déjeme decirle que la verdad es que todos, los del pasado, los del presente y los del futuro, formamos parte de esta multitud
que contempla al Hijo de Dios. Ahora, me formulo otra pregunta. ¿Qué ven en la cruz los verdaderos amigos de Cristo? Bueno, ven a Jesús que resucitó y quedó descifrado el enigma de su sacrificio. Desde Pentecostés, la cruz del Calvario ya no es un enigma, sino una suprema manifestación del amor de Dios. Los creyentes en la Biblia ven en la cruz del Calvario al Hijo de Dios hecho carne para salvar al mundo. Pero también ven a un mártir, no a causa de sus enemigos, sino de su amor. Hasta el último momento podía librarse bajo de la cruz. Le decían sus enemigos, baja, con ronca voz, pero no accedió. Y entonces me formulo la última pregunta. ¿Qué se lo impedía? Miren, solo el propósito de llevar a cabo nuestra salvación es que Jesús no actuó con todo el poder que tenía para librarse de ese martirio. Fue por ti, fue por mí. Fue por amor, que no decidió actuar con su poder. Él resucitó y por eso tú estás aquí, siendo testigo de su amor y misericordia. Fue por ti y fue por mí. Pero sigamos leyendo. Marcos 16:1 dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticos para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. Amén. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Oh, mira, mis hermanos, sobre la resurrección de Cristo descansan todas las promesas de las Escrituras. Es la columna vertebral del testimonio del Evangelio y la piedra angular de la doctrina cristiana. Dice la palabra de Dios en Hechos 2:24 que Dios le levantó de los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Sus hechos como sus dichos hubieran quedado anulados si no hubiese resucitado. Tanto el mensaje de la vida nueva como el poder celestial no tendrían valor alguno si esta vida nueva no hubiera surgido de la tumba. Por eso déjeme decirle que la palabra de Dios confirma esta realidad histórica. Jesús resucitó por el poder del Padre. La palabra de Dios dice ahí en Colosenses 2:13 que en el poder de Dios le levantó de los muertos. Pero también Jesús resucitó por su propia autoridad. Él mismo dice ahí en Juan 10:17 que yo pongo mi vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. No nos equivoquemos, Dios, a Jesús nadie le quitó la vida. Todo lo que hemos visto a través de distintos escenarios o representaciones, Él lo permitió porque tenía un plan, salvarte a ti y a mí. Ese era el propósito y Él puso su vida por su propia autoridad. Pero déjenme decirle también que Jesús resucitó por la obra del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:11 que el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Gloria al Señor. Miren, Cristo es la resurrección y la vida. Los muertos, tanto físicos como espirituales, oirán su voz. Por eso todavía es la hora en que estamos predicando.
Estamos predicando como hoy la resurrección para que muchos acepten el mensaje y vivan. Es nuestro deber, es mi deber predicarte y decirte. El Espíritu Santo hará esa obra. Pero sí tengo que decirte que en un día futuro, todos los que están en los sepulcros oirán la voz de Jesús. Unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Dice la palabra de Dios en Juan 5:25, de cierto os digo, que viene la hora cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Y dice el verso 29 que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Oh, esta parte nadie quiere escuchar. Porque todos somos buenos y nos merecemos el cielo, es decir, se está escuchando. Pero la palabra de Dios me dice lo contrario. Miren, la resurrección de Jesús nos confirma que Cristo es Dios. Y para asegurar al creyente que Dios nos ha aceptado, que aboga por nosotros y que vuelve nuevamente. ¿Lo crees? Fue por ti, fue por mí, mi querido. Por eso es para nosotros un honor el ser participantes de la resurrección de Jesús. Y el sentir la vida nueva, descubrimos varias cosas. Miren, primero, que la redención, la obra de la redención está terminada. Está concluida. Dice Hechos 13:29 que habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. La obra fue concluida. Pero también el triunfo de Satanás está verificado. Dice la palabra de Dios en Hebreos 2:14 que Jesús murió para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Pero también la resurrección de los creyentes está garantizada. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15:22 que así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. ¿Crees esto? Porque ahí está el detalle. Una cosa es ser el religioso que va a cumplir lo que la tradición le dice que en este día tiene que ir a la iglesia, arrodillarse, castigarse a sí mismo, etcétera, etcétera. Pero después sigo viviendo mi vida. Pero otra cosa es si crees lo que la palabra de Dios dice. Ahí hay una diferencia. Por eso también te tengo que decir que el juicio anunciado está pendiente. Todavía no se cumple. Y es seguro que va a suceder. Mire, Hechos 17:30 dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Los que quisieron negar la resurrección en aquel día, como los demás que lo han hecho durante todos estos años hasta el día de hoy, utilizando argumentos de filosofía, utilizando cualquier tipo con tal de negar que Jesús resucitó, han fracasado. Porque la resurrección vive en nosotros como creyentes y transforma nuestras vidas. Mi querido hermano, yo te aseguro que si tú tienes a Jesús en tu corazón, tu vida ha sido totalmente diferente desde el día que entró en tu vida. Ya ese Pedro, ese Juan o ese José quedó atrás. Ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Tenemos todas las garantías para nuestro encuentro con Dios, mis hermanos, por haber sido justificados y poseídos por el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4:16, el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Esto es lo que todavía no ocurre. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Bendito sea su nombre. Yo lo creo y muchos de mis hermanos aquí lo creen. La pregunta que te hago, ¿tú lo crees? Todo lo que ha hecho Jesús ha sido por ti, ha sido por mí. Por eso es importante siempre tener en nuestra memoria, ir siempre al relato bíblico y ver todos los testigos que le vieron cuando Él resucitó. Y yo te invito a que descubras, por ejemplo, se le apareció a María Magdalena, a quien le habían expulsado los 7 demonios. Se le apareció a las mujeres que retomaban, que volvían de la tumba vacía. Se le apareció Pedro, se le apareció 2 discípulos camino a Maús. Se le aparecieron a los apóstoles con Tomás ausente y luego con el presente. Se le apareció a más de 500 hermanos, dice las Escrituras ahí en 1 Corintios 15:6. Todo esto es, incluyendo los que estamos aquí, que creen y que han recibido esto y lo tienen clavado en su corazón, que Jesús está vivo. Predicamos la resurrección y sentimos el poder que imparte. Mis queridos, sin resurrección no hay salvación. Y si no creemos esto, nuestra fe está vacía. Así como en la primavera aparece resucitar la naturaleza a la vida, la resurrección de Cristo saca a la luz la vida y la inmortalidad para siempre. Su resurrección, mis hermanos, se ha convertido en el eje de nuestra vida. Deseo con todo mi corazón que eso también ocurra en tu vida. Mira, Jesús ve, Jesús oye y responde a nuestras necesidades. Porque así como muchos de los que estamos aquí tenemos la convicción que Jesús está vivo. Amén. Y reina. Y mis hermanos, si tú entraste de una forma y sales de la misma, quiere decir que aún no estás en sintonía con Jesús. Ponte a cuenta, sal de este lugar en libertad, con esas cadenas como se rompieron simbólicamente aquí. Jesús es el único que te puede dar esa satisfacción. Amén. Que el Señor te bendiga. No salgas como entraste. Sal fortalecido en el nombre del Señor. Porque Él es el único que puede atender esa aflicción que tienes. Él te conoce, sabe dónde estás débil, sabe dónde tienes ese conflicto impresionante que no sabes cómo salir. Acude a Él y yo te puedo garantizar que Él te va a dar libertad. Jesús está vivo y todo lo que Él hizo hace más de 2000 años lo hizo por ti y lo hizo